Bueno, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una actividad más que organiza la Presidencia del Senado en un siglo de diálogo con la ciudadanía. En esta oportunidad, junto al Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes, bajo el título de Hacia un Sistema Nacional de Convivencia Vial en Chile. Nos acompañan en esta oportunidad el señor Presidente del Senado, don Carlos Montes, la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hatt, la directora colectivo ciudadano, Bicicultura y presidente del COSOC de la Subsecretaría de Transportes, señora Amarilis Horta, el expositor, don Alfredo del Valle, presidente de la Fundación Innovación Participa, don Luis Alberto Stuben, secretario ejecutivo de la CONACET, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. A continuación hace uso de la palabra el señor presidente del Senado, don Carlos Montes. Estimada ministra, estimado miembro de la Red de Convivencia Vial, amigas y amigos, yo quiero darle la bienvenida a este panel hacia un sistema nacional de convivencia vial que hemos organizado junto a Bicicultura y el COSOC de la Subsecretaría de Transporte. Saludo a la exministra Paola Tapia y al subsecretario Bowen, por ahí estaba, ¿dónde está? Allá está. Qué bueno. ¿Los subsecretarios? Sí, pues los subsecretarios. Sí, vienen en bicicleta además. Bueno, hace algunas semanas junto a Amarilis Horta comenzamos a tirar líneas acerca de este evento. Y ahí le señalamos que nosotros tenemos la intención de hacer este edificio de Santiago un edificio en que el Congreso se relaciona con la ciudadanía en ambos sentidos. O sea, lo que buscamos es escuchar, lo que buscamos es informar, lo que buscamos es que sea un espacio de formación, de intercambio. Este es un espacio muy potente y con mucha potencialidad en la ciudad y creemos que hay que sacarle mucho más el jugo en una relación lo más dinámica, que no solo contenga exposiciones, sino que también críticas, observaciones a la labor que nosotros hacemos. El Parlamento en los tiempos actuales necesita ser una instancia que esté muy conectada con el sentir de los ciudadanos, porque si no, no se justifica el Parlamento. En la historia surgió desde los ciudadanos y para organizar la vida en común, pero las realidades modernas han hecho esto cada vez más difícil y queremos aprovechar este espacio. Nos interesa mucho que se expresen inquietudes, intereses, posiciones sobre distintos temas. Hemos tenido hace pocos días todo tipo de eventos acá. Este lugar, para los que no lo conocen, es un lugar muy importante en la historia de Chile. Aquí se tomaron decisiones sobre muchos temas, sobre leyes. Este era el Senado que funcionaba acá. Esto lo presidió, por ejemplo, Eduardo Frei Montalva, lo presidió Salvador Allende, ¿no? Y el último presidente que juró no fue acá, sino que en la otra sala fue Salvador Allende. Aquí, como digo, se escribió grandes partes de trozos de nuestra historia. Nosotros creemos de que el tema de las normas de convivencia que se produce o están en proceso de producción, hay que difundirlo, hay que generar debates cuando están en discusión las leyes y hay que generar debate también una vez que son leyes y muchas interacciones por distintos lados. Y una de estas normas fue la Ley de Convivencia Vial, que le tocó a la ministra buena parte a la exministra, porque no. Y se publicó hace poco, ¿no es cierto? Se publicó hace algunas semanas. Esto tardó mucho más de lo necesario y todavía tiene pendiente la norma sobre limitación de velocidad que esperamos que pueda despacharse, porque esto ha avanzado, pero esperamos que se complete todo el proceso. Yo soy de aquellos que está convencido, como muchos, y tengo la convicción que podemos tener ciudades bastante mejores que las que tenemos. Esta ciudad, por ejemplo, Santiago, pero esto ocurre en casi todas las ciudades del país, han tenido una cantidad de inversiones en los últimos años. En todo el ciclo más alto de la economía, estamos hablando de los 90, incluso un poco antes, han tenido una impresionante inversión en la ciudad. Pero no tenemos ciudades mejores. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, entre otras cosas, con donde no tenemos gobierno en la ciudad. Tenemos 50 y tantos municipios, pero no tenemos un gobierno en la ciudad. O dicho de otra manera, aquí lo que falta, a todas estas iniciativas que han habido, falta más Estado y mejor Estado para la ciudad, para que asegure el bien común y mejores ciudades.
Yo creo que también aquí afecta mucho la cultura nuestra, porque algo ocurre con los chilenos, que tenemos una cultura frágil sobre ciudad. Si uno conversa con los brasileros, conversa con los argentinos, con los colombianos, por razones de las distintas historias, tienen mucho más pensamiento, densidad, discusión, son más actores de la ciudad en su conjunto, no solo de aspectos de la ciudad. Y la verdad que eso es clave para tener ciudades más armónicas, con menos desigualdades, mejores ciudades. Por ahí se está escribiendo ahora de que, por lo menos en España, los españoles empiezan a tener ganas de estar lo más lejos posible de los pobres. Eso pasa a ser, tiene un nombre raro que ni me acuerdo, pero lo más lejos posible de los pobres. Y que eso tiende a ordenar la forma de pensar la ciudad, en el caso español. Nosotros tenemos que ver cómo mejoramos la calidad de vida y cómo tenemos ciudades más integradas, más diversas. ¿Tenemos problemas en los instrumentos territoriales? Aquí está el alcalde de Independencia, quien nos podría contar mucho cómo los municipios sienten de que tienen instrumentos limitados para hacer ciudad, en su parte, por cuestiones más macro, por cuestiones más propias. Los planes reguladores en general cuestan mucho y están con insuficiencias, por decirlo, en muchos casos. Sacamos no hace mucho una ley sobre transparencia en el mercado del suelo, que es una ley que costó mucho sacarla, la primera ley que hay en la historia de Chile sobre el suelo. Y lo que busca es transparencia sobre el mercado del suelo, que se sepa qué se transa, qué valor se transa, y además se incorpora la posibilidad de un impuesto a una recuperación de plusvalía. O sea, cuando cambia el plan regulador, los nuevos terrenos que se incorporan van a tener que aportar al desarrollo de la ciudad por primera vez. Quisimos incorporar también el metro, el impacto del metro. No hubo condiciones, no hubo mayoría suficiente para hacer esto. También hay otra ley que se aprobó al final del gobierno pasado y que hoy día depende especialmente de la ministra de Transporte, que es un proyecto de ley que tiene que ver con el aporte del sector inmobiliario a la ciudad. Porque pensamos que el sector inmobiliario, principalmente la construcción en altura, aporta prácticamente nada a la ciudad. Aporta la inversión en sí misma, pero no tiene mayores exigencias de aportar el equipamiento comunitario, de aportar no solo para compensar el daño directo que produce en su entorno, sino que además en el conjunto de la ciudad. Y para esto hay una ley que de aporte al espacio público. Esta ley hoy día depende para su promulgación de un decreto, que no sé, la ministra nos podrá contar, la verdad que no sé si lo habrá, ministra, reincorporado o incorporado, ¿no?, a la Contraloría para efecto que se transforme en ese decreto. No, reincorporado, porque usted lo dejó en Contraloría, ella lo retiró y necesitamos que se vuelva, si es que no está, porque hay un plazo determinado desde que se aprueba este decreto a la promulgación de la ley. Bueno, dentro de todo esto el transporte es clave en la ciudad. Para ser una mejor ciudad es clave el transporte, porque movernos dentro de la ciudad tiene que ver con la organización interna de la ciudad, pero también cómo nos movemos. La Carolina Toá hace algunos meses estuvo en un seminario antes, cuando era alcaldesa todavía, hizo una exposición muy profunda y con distintas experiencias, que es el tema en el cual entiendo que está trabajando ahora, se está dedicando fundamentalmente a ese tema, y cómo se puede repensar el transporte en el centro de la ciudad. Recibió muchas críticas, y recibió muchas críticas por el tema de las ciclovías dentro del centro, cómo se achicaban los espacios para los vehículos, y por qué no se ampliaban en fin, para otras formas. Ella explicó claramente que el 75% de los santiaguinos en esta zona circula o a pie, o en bicicleta, o en transporte público. Y por lo tanto había que ordenar la ciudad en base a esa prioridad de la propia ciudadanía. Y avanzó harto. Y todavía la criticamos, todos la criticamos un poco cuando andamos por la calle Teatino, ¿no es así? Porque quedó un poco angosta. Yo creo que hay que perfeccionar la regulación, aumentar mucho el aporte privado a la ciudad, unificar y coordinar decisiones, en fin. Pero hay que priorizar el transporte público. La posibilidad de mejorar la conectividad supone mucho tener un mejor transporte público. Con la ministra no hace mucho tuvimos una discusión en el Congreso, una sesión especial a propósito del Transantiago, y ahí se plantearon muchas ideas y muchas controversias que hay respecto a cómo organizar la circulación de las personas en una ciudad
que no es muy común como ciudad, porque tiene un polo que es el centro, pero otro polo que es el barrio alto, y hay flujos que a veces no se captan, tienen mucha diversidad en las horas, en fin, tiene sus complejidades esta ciudad, pero que, me entiendo, hay mucha gente que la estudia. En el momento que estábamos en el mayor debate sobre la crisis de Transantiago, en el momento de mayor crisis, tuvimos una reunión con los ingenieros de transporte que habían hecho esto. Y uno tuvo la simpatía de decir que los ingenieros de transporte de Chile eran los mejores del mundo. Y ellos habían hecho los diseños del Transantiago, entonces lo miramos con cierta dificultad. Ingeniero. Bueno, aquí construir autopistas no resuelve, hay muchas ideas que no resuelven. Esta idea de la convivencia vial es una oportunidad, pero requiere mucha sensibilidad para unificar esfuerzos, infundir y trabajar y construir formas de vivir la ciudad. Y esto no puede ser solo un objetivo de un grupo de ciclistas, motoristas o parte de los ciudadanos. Este es un esfuerzo en que las autoridades son fundamentales, la cultura de las autoridades, además de su gestión, del gobierno central, de los gobiernos regionales y también de los municipios. A partir de eso, con los ciudadanos. Bueno, yo creo que la Red Nacional por la Convivencia Vial es un tremendo aporte y estoy seguro que permitirá empujar con bastante fuerza otras ideas, otras formas de construir, cambios en la forma de plantearnos la ciudad, además los flujos dentro de la ciudad que tenemos que repensarlo. Final de cuentas, el objetivo no es otro que tener ciudades con mejor calidad de vida. Yo espero que este encuentro sea algo que nos ayude a repensar. Todo lo que aquí surja se conoce en el Parlamento a través de, porque esto se está transmitiendo esta sesión, y lo conocen el resto de los parlamentarios, además se plantea, porque es importante que estos temas de debate sean temas que se incorporen más endógenamente en el proceso de discusión de cómo ir haciendo ciudad. Espero que tengamos una buena jornada y muchas gracias, ministra, muchas gracias a Mari, a todos los que están acá por el aporte y el diálogo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Para que esta trascendental reforma cumpla en plenitud sus objetivos, es preciso madurar un nuevo pacto social, un cambio cultural profundo que solo pueda darse con la participación activa de todos los actores involucrados en la transformación social de nuestro sistema de movilidad. Mientras colocan nuevas sillas, aprovechamos de reiterar el saludo que hizo el presidente a don Christian Bowen, subsecretario de Transporte, que jugó un rol decisivo en el envío del proyecto de ley al Congreso, a quienes como ministra y como subsecretario de Transporte del gobierno anterior no cesaron día en apoyar y hacer gestiones para agilizar la tramitación, Paola Tapia y Carlos Melo, y a quien como profesionales técnicos del Ministerio de Transportes a cargo del no motorizados le ha tocado la responsabilidad de coordinar este proceso desde el interior del Ministerio, Rodrigo Enríquez. A continuación dejo con ustedes a la señora ministra de Transportes y Telecomunicaciones. En el uso de la palabra, la señora Gloria Hatt. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradezco mucho que me hayan invitado y tomo, por supuesto, con mucho gusto la posta de este tremendo esfuerzo que comparto en todo su alcance. Quiero saludar al presidente del Senado por su consideración, al presidente del COSOC, a Marilis de Bicicultura, con quien ya hemos tenido un contacto muy permanente, a las organizaciones, con ACET, a don Alfredo del Valle, a la exministra, a los exsubsecretarios. Yo creo que esta es una demostración de cómo se hacen las cosas en la sociedad actual y que habla de las economías de redes o de la gestión en redes. Me parece que basta con dar vuelta este folleto para ver cómo se está trabajando. Aquí no hay un solo rol o un protagonista. Y quisiera hacer algunas reflexiones que me parecen pertinentes en este caso. Cada vez que uno se enfrenta a un problema en el rol que a mí me corresponde, por lo menos yo hago la reflexión de qué es lo que me toca hacer a mí, porque es importante que yo decida y cuáles son como los ejes de lo que debería pensar.
Y yo en ese ejercicio he llegado a la conclusión de que hay al menos 3 cosas que son muy claves. Uno es entender las tendencias y sintonizar con las tendencias de para dónde va el mundo. Y muchas veces uno, especialmente en el mundo político, se da cuenta de lo importante de la sintonía. Es cuánto sintoniza uno con las olas sociales, con las tendencias sociales, con las expectativas de las personas. Y yo creo que es obligación de las autoridades estar alerta a esas tendencias, entenderlas, seguirlas, interesarnos, formarnos en cómo se administran. Y después les voy a explicar por qué veo aquí unas tendencias muy importantes. El segundo punto de una reflexión sobre el rol son las prioridades, especialmente en un país que no tiene todos sus problemas resueltos. Cuando hay recursos escasos hay que tomar decisiones. ¿A qué le damos prioridad? Y también me voy a referir en un momento a la importancia de esta prioridad que se está otorgando a los modos no motorizados. Y la tercera cosa es la guía, es anticiparnos y prepararnos para resolver las necesidades que surgen de cada problema que analizamos. Y aquí me quiero detener en las tendencias. Y cuando uno mira lo que pasa en el mundo y el crecimiento urbano, cuesta entender por qué cuando todos reclamamos por la vida en las ciudades, cada vez más la gente se va a vivir a ciudades o cada vez más nos instalamos todos a vivir en ciudades. Y es porque las ciudades siguen, a pesar de todos sus problemas, siguen siendo lugares atractivos, lugares de oportunidad, lugares de estudio. Y esta aglomeración en ciudades es un fenómeno mundial que lo que va a producir en el muy corto plazo es menos espacio en la vivienda personal, digamos, particular, y mucho más vida fuera de la casa. Y fuera del patio empieza a ser el espacio público. Y por eso es que a mí me importa tanto esta consideración de cómo usamos el espacio público, cómo le damos calidad, cómo le damos prioridad a los modos no motorizados, cómo hacemos que el patio de nuestra casa sea la calle y que en la calle podamos hacer vida de comunidad. Yo creo que parte del esfuerzo que se está haciendo aquí de convivencia vial tiene que ver con eso, con priorizar a las personas disfrutando de la ciudad en el espacio público. Y yo voy un poco más allá que lo que dijo el senador Montes. No solo es calidad de vida, yo creo que uno debería buscar lo que yo llamo pequeños instantes de felicidad solamente por estar en la ciudad. Y eso significa tener lugares bonitos, parques agradables, equidad, igualdad en el espacio público, buenos lugares donde uno pueda sentarse y sentirse bien por un momento. Esas cosas solo se logran cuando tenemos conciencia de que la prioridad es para los peatones y la prioridad es para los modos no motorizados. La prioridad es para que los niños puedan circular seguros y fácilmente y libremente en el espacio público. Por lo menos esa es la visión que a nosotros nos inspira y por eso creemos también firmemente en que el transporte masivo tiene que resolverse a través de modos de transporte público, en que la seguridad es un foco central y que la calidad del espacio público es a estas alturas una obligación del diseño de los sistemas de transporte. Por ejemplo, ahora que se acaba de hacer el anuncio de nuevas líneas de metro, por lo menos lo que a mí me gustaría promover es que todas esas líneas tengan definido junto con el proyecto las vías de acceso peatonal y de ciclistas, calles habilitadas para ser caminables hacia la estación del metro y que no pase lo que nos está pasando, que ahora que hay nuevas estaciones de metro, las personas toman el bus por 3 cuadras para llegar a la estación, en parte porque no están seguros, porque no hay buena iluminación y no está ayudando a que el uso del transporte público vaya combinado también con caminata y con un poco más de ejercicio. Así que esta visión es bien integral, es muy pensada en cómo hacemos que la ciudad sea un agrado.
Y el ejemplo que a mí me encanta es la calle Bandera. Estoy pensando en cosas como esa, como de acceso a las estaciones de metro. Y yo creo que el transporte tiene la obligación de resolver lo funcional, que es trasladar a las personas de un lugar a otro, pero también agregar este componente de calidad urbana, que es el que va a hacer la diferencia en la planificación del transporte urbano. Respecto al mapa de acción, tiene algunas cosas que son obligatorias y otras que son campañas. Pero aquí también quiero hacer otra reflexión, y es que revisando cómo se han generado los cambios de comportamiento que apuntan a la seguridad, encontré que ninguno de esos cambios se produce por razones espontáneas. A pesar de que la seguridad protege la vida propia, es raro comprobar que, por ejemplo, el uso de sillas de guagua en los autos es producto de regulación. El no usar el celular mientras manejas, producto de regulación. No tomar mientras manejas, producto de regulación. Entonces estoy convencida que aquí tenemos que empujar el sistema hacia hábitos seguros a través de normativa. Nosotros tenemos que acompañarnos con campañas de toma de conciencia, pero hasta ahora, y lo revisé en el mundo, casi en ninguna parte encuentra uno casos en que el cambio de comportamiento respecto a la seguridad vial haya sido resultado de acciones espontáneas de las personas. Y eso es muy curioso, porque uno esperaría que eso sea prioritario, que uno proteja su vida, pero pareciera que nadie se pone en el caso de que le va a pasar a uno. Y eso hace que sea difícil el avance, y por eso es que me parece que esta regulación es muy necesaria, y tener un mapa de acción y tener definiciones claras de qué normativa es la que vamos a establecer para asegurar este bienestar del que hablaba antes es relevante. Quisiera marcar, como digo, este rol del transporte, también de la participación ciudadana. Aquí es un ejercicio que ha sido muy valioso. A mí me tocó partir con el COSOC. Jaime Valenzuela se debe acordar que las primeras sesiones de COSOC ocurrieron hace hartos años, eran bastante precarias, un grupo chiquitito. Veo que ha avanzado muchísimo y que tiene mucho más estructura. Así que creo que es un buen camino de acción. Tuve reunión ahora hace poco también con representantes de organizaciones. Estamos muy sintonizados, estamos muy comprometidos. Tenemos el proyecto del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones en la Cámara, y nos parece muy importante avanzar en la dirección de la seguridad, porque la Ley de Convivencia Vial que se aprobó hace poco, que obliga a los ciclistas a bajarse de la vereda, no tiene ninguna posibilidad de reducir accidentes si es que no bajamos la velocidad. Así que nosotros tomamos ese compromiso también y hemos tenido apoyo para sacarlo adelante. Quiero desearle el mejor éxito. He leído la propuesta de Alfredo del Valle, la vi también en la presentación en la Cámara hace poco, igual que la presentación de Amarilis, y yo creo que estamos en la misma dirección, en la misma sintonía. Tenemos que trabajar mucho para conseguir también más recursos y para priorizar el tema de seguridad dentro de las políticas públicas, como digo, como elemento de bienestar y de disfrutar las ciudades. Las ciudades son entes cada vez más importantes en la vida de las personas, y yo creo que vale la pena el esfuerzo de transformarlas en lugares de bienestar. Quisiera aclarar solamente sobre el reglamento de Contraloría. Efectivamente lo retiramos, tenía algunas cosas que corregir, que ya están corregidas. Esperamos que no más allá de mediados de julio esté ya disponible en su versión ajustada. Quiero nuevamente dar las gracias, además manifestar el compromiso del Ministerio respecto de este tema, y espero que tengan una muy buena jornada y toda la disposición de CONACET como representante de los intereses de estos grupos, pero quiero también manifestar que esto es transversal a la gestión del Ministerio, que en la planificación
de transporte público también se consideran estos mismos temas. No es solo un tema de CONACET, sino de la gestión de transporte y de la planificación que nos corresponde asumir. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Agradecemos también la presencia del senador Juan Pablo Letelier, que se incorpora a esta reunión. El COSOC del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto a Bicicultura y la Red Nacional para la Convivencia Vial, han venido trabajando con una metodología capaz de asegurar que esta reforma conduzca efectivamente a la transformación social que se busca y no se quede en el papel y en las buenas intenciones. Dejo con ustedes a la señora Amaraliz Horta, directora Colectivo Ciudadano, Bicicultura y presidente del COSOC de la Subtrans. Bueno, saludarlos a todos y agradecerles mucho por todo el trabajo que ha estado haciendo esta enorme red nacional de organizaciones de todo tipo, de organizaciones de automovilistas, de motociclistas, de ciclistas, de víctimas de la violencia vial, ONGs preocupadas de temas de seguridad, de urbanismo, de medio ambiente, de temas de género. Esta es una red que ya va sobre 100 entidades a lo largo del país, que ha logrado llegar y madurar consensos, que son lo más valioso que a lo que podemos llegar como sociedad. Sabemos que la calle es un lugar de enfrentamiento, es un lugar en donde la gente lucha por llegar antes, por hacerse un espacio en medio de la congestión. Y ahí tenemos bandos que se arman, que los taxistas por un lado, que los autobuseros por otro, etcétera, etcétera. Y la verdad es que llegar a consensos es muy difícil, porque se requiere de generosidad, se requiere ponerse en el lugar de los otros. Y desde esa perspectiva empezar a mirar. Y en eso hemos avanzado. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque todos estos conflictos y todos estos problemas que se presentan así, los problemas de alta complejidad, como se definen, son aquellos en donde hay varios intereses antagónicos presentes, culturas diferentes, valores diferentes, que están en pugna. Pero ¿cómo hemos llegado nosotros a este consenso? Hemos tenido la ayuda, el apoyo de una metodología que sin saberlo todo el mundo ha estado siempre presente en el trabajo de todo este movimiento desde hace aproximadamente 10 años. ¿Por qué? Porque antes nos reuníamos, los grupos ciclistas, por ejemplo, los interesados en estos temas, y veíamos que, pidamos ciclovías, ¿y qué tipo de ciclovía? ¿Y por la calle o por la vereda? Y venían todas las divisiones de todas las opiniones. Y después nos dábamos cuenta que no sacábamos nada con tener solo ciclovías, que había un montón de otras cosas que hacer. Entonces, el año 2006 hicimos una reunión que fue trascendental, en donde mapeamos todo lo que había que hacer en la sociedad chilena para alcanzar algún día, mediante una serie de innovaciones, de cambios, de transformaciones que tocaban al espectro completo, a todos los ministerios, a todo el mundo, a la sociedad toda, con esos cambios llegáramos a tener un sistema nacional de fomento del uso de la bicicleta, en donde estuviese la bicicleta incorporada como un medio de pleno derecho, un medio privilegiado por razones de salud, por razones de medio ambiente, por razones de congestión, por razones de sensatez y de eficiencia energética. Y finalmente, ese ha sido el mapa que nos ha guiado todos estos años
Y en distintos momentos de la historia del avance de este movimiento hemos vuelto a recurrir a esta metodología. El profesor del Valle va a exponer sobre este capítulo último que hemos logrado hacer en Chile con esa metodología, la praxis de innovación participativa. Pero quiero referirme, antes de terminar, a 3 Twitter que he recibido durante el día de hoy. Uno era el que yo manifestara aquí el protagonismo ciudadano que ha tenido todo este movimiento. Realmente nosotros nos encontramos muchas veces con personas de otros países en encuentros internacionales que nos preguntan más o menos cuánta gente anda en bicicleta en Chile, qué porcentaje de los viajes se hacen en bici, cuando saben que más o menos hay sobre 1 millón de viajes que se están haciendo solo en la región metropolitana, y al mismo tiempo preguntan cuántos kilómetros de ciclovía tenemos construidos en el país, se dan cuenta de que algo no funciona. No, la cátedra dice construye ciclovías que vendrán. Y acá en Chile hemos hecho un proceso prácticamente a la inversa, porque si bien es cierto, hubo temprana construcción de ciclovías, que fue un germen muy importante y que nunca ha parado de haber construcción, esa construcción no obedece a una política pública clara que defina redes integradas de ciclovías de cierto estándar para todas las ciudades del país. Eso no ha existido nunca en Chile. Y sin embargo, con ciclovías mediocres mayoritariamente, inseguras, difíciles, complejas y muy pocos kilómetros, hemos logrado llegar a donde llegamos. ¿Por qué? Por este proceso que hemos hecho desde la ciudadanía. Porque primero logramos romper con el estigma de que la bicicleta era un vehículo de pobres. Y nos dedicamos conscientemente a hacer ese trabajo durante años. Eso es algo que muchos países de América Latina e incluso muchas ciudades de Chile aún no lo han resuelto. Y eso es un freno y un bloqueo. Pero a donde se hace este trabajo, funciona. Tenemos que lograr, dijimos, que las capas de mayores ingresos, los tomadores de decisión y sus hijos que vayan en bicicleta, y vamos a tener mejores ciclovías, más atención al tema, etcétera. Y lo hemos ido logrando. Luego, decirles que hay otro tema que me preocupa, que los Twitter dicen lo mismo, que es que los medios y el discurso ha empezado a promover este proyecto de ley, esta ley, porque ya es ley, la ley de convivencia vial, como una ley restrictiva para los ciclistas, como una ley que resta derechos a los ciclistas. Eso es muy complejo, de partida porque es totalmente contrario a la realidad. Hoy día, con la actual ley de tránsito, ningún ciclista, así sea un niño pequeño, así sea un papá llevando a su niñito en un carrito, ninguno puede ir por la vereda, ninguno puede ir por acera. Hoy día, la nueva ley faculta a ciertos casos para ir por acera, por vereda. Y además, ya que establece que algunos pueden, inmediatamente se encarga de decir cómo deben hacerlo, cómo deben circular por vereda para no ser un peligro para los peatones, para no entrar en conflicto ni importunar a los peatones, cosa que es fundamental. Y segundo, si resulta que ahora esta ley supuestamente baja a los ciclistas a las calles, no, señores. Lo que había antes era una situación impresentable. Nuestra actual ley de tránsito raya en lo inconstitucional, porque establece igualdad entre vehículos diferentes.
La bicicleta es un vehículo vulnerable en donde el cuerpo humano es la carrocería. No es posible exigirle lo mismo a un ciclista que a un vehículo de 4 ruedas. Por lo tanto, cuando la ley hacía tabla rasa y decía que la bicicleta era un vehículo y silenciaba todo lo demás y no establecía clara y explícitamente, por ejemplo, de que al ciclista se le adelanta dejando un espacio de 1,5 metros de reserva, lo que está haciendo esa ley es condenando a los ciclistas a una situación de vulnerabilidad extrema y de riesgo constante en la calle. Cuando la ley actual dice que 2 vehículos, cualquiera sea su tamaño, no pueden circular por una misma pista, ¿qué tenemos entonces? Tenemos a un ciclista que circula junto a un auto. Eso significa que cualquier cosa que le pase al ciclista suena. Legalmente no tiene protección alguna. Entonces tenemos que ese 1.000.000 de viajes que se hacen solo en la región metropolitana se hacen sin ninguna protección legal. La actual ley sí protege al ciclista y aún nos falta un último artículo, que cuando todo este proceso termine vamos a continuar seguramente con eso, que es establecer la presunción de responsabilidad del más fuerte sobre el más débil y establecer que siempre es el fuerte el que tiene que probar en juicio que el débil, el vulnerable, fue suicida, fue arrojado, fue irresponsable. Pero de otra manera se considera de que es el vulnerable el que estuvo en la razón. Esa es la presunción de responsabilidad y es un principio que está en todas las legislaciones europeas prácticamente y que crea un respeto, pero total, hacia los más vulnerables. Por último, el tema de la velocidad. Era un artículo central de esta ley que ya fue aprobada como ley, pero que entra en funcionamiento recién en noviembre. Sin embargo, la reducción de velocidad probablemente la vamos a aprobar antes. Mañana está puesta en tabla en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transporte, de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Tenemos mayoría absoluta en esa comisión. Y si tenemos unanimidad, la aprobación en sala es un hecho. Por lo tanto, podemos confiar en que muy pronto vamos a tener también la disminución de velocidad y las calles van a ser seguras para todos. Lo que nos queda es trabajar municipio a municipio, y por eso me encanta la idea de que hay un alcalde aquí presente, es trabajar municipio a municipio por hacer zonas 20, zonas 30, zonas 40. Es lo que nos falta para hacer que estas ciudades sean ciudades vivibles, que nos movamos en espacios con tempo humano. Muchas gracias. Gracias, directora, por sus palabras. La señora ministra nos pide que la excusen por razones de agenda, se tiene que retirar. Así es que, señora ministra. Mientras tanto, vamos a saludar a algunas organizaciones como AEB Antofagasta en bicicleta, Valpo Urba Lab, Vive la Bici, Yo Quiero Andar en Bici, Amazin Bike, Antacarana, Antofacleta, Ciclismo Urbano, Arte Bike y muchas más que hay en algunos sectores. A continuación expone el profesor don Alfredo del Valle, presidente de Fundación Innovación Participan, sobre estrategia de construcción del Sistema Nacional de Convivencia Vial en Chile.
No había de solapa. Es que tengo que tener el... Se lo voy pasando. Estimado presidente del Senado, estimada exministra. Ahí se escucha mejor. Bueno, quiero saludar a los subsecretarios también con quienes me tocó trabajar y con quienes espero trabajar también, el director de CONACET. Muy buenas tardes. Me han pedido esta presentación. Me tocó el rol de consultor en el periodo en que se diseñó esta estrategia de construcción del Sistema Nacional de Convivencia Vial. La ministra, desgraciadamente, no pudo escuchar. Yo no soy el autor del contenido que está ahí, ¿ya? Soy solo el metodólogo. El contenido fue creado por quienes están acá y muchas otras personas. Quiero dejar claro eso, ¿ya? Es un contenido novedoso, importante, pero lo que voy a explicar es cómo se ha hecho esto. La presentación va a tener... Discúlpenme, se me olvidó ponerle el aparatito acá para que funcione. Ya, gracias. Voy a tratar de ser muy breve, después puede haber consultas. El contenido es el siguiente: el desafío de salvar vidas en el tránsito, una mirada sistémica. Seguridad y convivencia vial, una transformación social en marcha en Chile desde 1993. Hace 25 años estamos haciendo esta transformación. La estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Convivencia Vial, trabajo de los últimos meses del año pasado y primeros meses de este año. Y ahí vamos a hablar la fase actual de la transformación social, su mapa de acción, de la seguridad vial a la convivencia vial, la cartera de 42 innovaciones estratégicas hacia una institucionalidad eficaz, la Comisión Nacional de Convivencia Vial, y una propuesta para los pasos próximos, que justamente es lo que se desarrolló ahí. Primero, el desafío. Voy a mencionar a un señor, ahí está su foto, se llama Ackoff, Russell Ackoff. Ese es el padre del pensamiento sistémico. Pensar sistémico, voy a explicar un poquito más, quiere decir mirar el todo primero y las partes después. Es un señor, murió hace pocos años, realmente muy importante su pensamiento, su forma de mirar el mundo. Y ¿qué es lo que él dice? Estamos cambiando la manera de mirar el mundo. Nos partimos con el pensamiento analítico o simplificador o cartesiano, que lo que hacía era descomponer, que uno quería explicar, entender algo, lo partía en pedazos cada vez más chicos, y, ¿no es cierto?, trataba de explicar cada pedazo por su cuenta y luego integrar el conjunto en una síntesis, ¿ya? O sea, era un método, y estamos todos formados en eso, nuestra sociedad, que hace análisis primero y síntesis después. Es obvio, siempre hacemos eso. Y de ahí salen cosas como la simplificación, el análisis, el ensayo y error, las mesas y comisiones, que son los métodos que tenemos para trabajar nosotros en la práctica, en el mundo, que se usan todos los días. Pero resulta que el mundo actual no funciona, ¿ya?, a través de esos criterios. Fallan y estamos viendo problemas por todos lados. Por una razón, porque el mundo es extremadamente complejo. Bueno, y estamos avanzando hacia otra manera de pensar, que es el pensamiento sistémico complejo o post-cartesiano. Obviamente no puedo explicar esto en pocos minutos, ¿ya? Solo voy a explicar una cosa. En lugar de meterse para adentro, que es lo que hace el pensamiento analítico, que hacemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Aquí se hace al revés, miramos hacia afuera.
tratamos de entender ese todo mayor donde está metido lo que estamos haciendo y tratamos, ¿no es cierto?, de entender cómo funciona dentro de eso. Y en este caso, ya, el proceso es al revés. Síntesis primero y análisis después. Es muy raro, pero así es. ¿Ya? Y lo que hacemos es tratar de entender el todo primero, después las partes. ¿Y cómo lo hacemos? Les voy a poner un monito ahí. Supongamos que esa es la realidad. Este tema lo entendemos todos. Si uno tiene, lo que hay en la foto ahí es una esquina. ¿Ya? Y todos sabemos que el tránsito se puede controlar en la esquina con un semáforo. Esa doble flecha es el gobierno de la esquina. Pero ¿qué pasa cuando lo que está ahí en la realidad es extremadamente complejo? Como mencionaba Marilia hace un rato. ¿Qué pasa cuando hay cientos de actores distintos, cuando hay decenas de temas, ¿ya? Cuando para entenderlo hay que usar muchas disciplinas, etcétera, cuando hay muchas culturas? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí es donde el análisis no se la puede. Ahí es donde nosotros hacemos algo distinto, que está ahí en esa flecha, que lo llamamos la participación fuerte. A través de la participación, ¿ya?, las ideas que están en la realidad las hacemos llegar para construir el mecanismo de gobierno. La participación fuerte, o sea, la que crea, tiene la capacidad de hacer eso siempre que uno tenga herramientas adecuadas. Hasta ahí voy a llegar, por supuesto, no tengo tiempo para explicar más de esto. Lo que sí quiero decir es algo que tiene que ver directo con esto. Es que las políticas de seguridad vial deben tener dos componentes. Una, fundamentos sistémicos. Hay una serie de cosas de fondo acá, como voluntad política, acción interministerial, trabajo transdisciplinario, gestión de innovaciones, continuidad, transformación cultural y otros temas. Estos son todos temas de carácter global, sistémico, lo que estaba diciendo recién, ¿ya? Y recién sobre eso se pueden construir y pueden ser eficaces las medidas técnicas como el cinturón de seguridad, antialcohol, el control de velocidad, la educación de conductores, el mantenimiento de vehículos, fiscalización, etcétera, etcétera. Construir seguridad vial no es solamente hacer esas medidas técnicas, es hacer mucho más y más profundo. Y si no se hace eso, otro no va a funcionar. Bueno, vamos ahora, ¿qué ha pasado? Ya. Desde 1993 estamos trabajando en esto en Chile. Me ha tocado, por azares de la vida, ser metodólogo en varias etapas de esto. Los hitos principales de esta transformación social han sido los siguientes. Entre los años 93 y 95, perdonen que se ve medio chico, pero lo voy a leer, no sabía el tamaño de la pantalla, se formuló la Política Nacional de Seguridad de Tránsito, la primera política. Eso se formuló en forma participativa en esos años. Se definieron en forma participativa 129 innovaciones estratégicas. ¿Ya? Se constituyó la CONACET como la entidad que iba a gestionar esas innovaciones. Esto fue creada, esta política, por alrededor de 200 personas, sin ni un solo extranjero que viniera a decirnos cómo hacerlo. Y todo lo contrario, después de ese proceso, muchos chilenos salieron a explicar a otros países cómo se hace una política de seguridad de tránsito en un país como el nuestro, porque el país nuestro no tiene esas cosas que están abajo en la lámina que les mostré antes. Entonces creamos nuestra propia manera de hacer una política. Después, 10 años después, más, se hizo una evaluación de avance y ya había 76 innovaciones de esas que estaban implementadas. El cambio ya era notorio en la tendencia en los fallecimientos en el tránsito. ¿Ya? Hubo un evento internacional incluso en Chile en esa época y además en ese momento comenzó a activarse la sociedad civil en este campo, lo que mencionaba Amarilis. En ese año hicimos un taller en el cual el taller se llamó el Festival de Bicicultura y en ese taller los propios participantes crearon el mapa de acción que voy a mostrar en un momento más. Otra cosa que se hizo en esos años fue la actualización de esta política. Fue un proceso muy interesante con la Subsecretaría de Transportes de esa época.
llegó mucha gente, se generaron una cantidad importante de propuestas nuevas, pero todo esto lamentablemente se fue al suelo el momento que vino la crisis del Transantiago. Simplemente con esa crisis se acabó, el Ministerio y su Secretaría de Transportes tuvieron otra pega, se olvidaron completamente de esto y tuvieron que pasar muchos años más hasta reactivarse este tema. Posteriormente, en 2013, SECTRA hizo un estudio normativo de la bicicleta para el Ministerio de Transportes, donde quienes ganaron eso fueron dos instituciones de la sociedad civil, una de ellas Bicicultura, junto con una firma consultora que están acá. Y ahí se hizo un trabajo muy importante sobre esto que mencionó también Amarilis, recién voy a mostrarlo, sobre el tema normativo. Y finalmente, del 2015 comenzó la actividad, ¿no es cierto?, con el gobierno anterior, con la propuesta que venía de la sociedad civil, ¿no es cierto?, de impulsar esto. Y ahí apareció ya el concepto nuevo muy importante de convivencia vial. ¿Ya? Y voy a comentar eso. Entonces, estamos en esto con el proyecto de ley y el proceso participativo de diseño del Sistema Nacional de Convivencia Vial en que estamos ahora y su estrategia. Muestro brevemente algunos elementos antecedentes. Por ejemplo, aquí ustedes tienen la experiencia chilena, lo que ha ocurrido. Ahí tienen la tendencia que tenían las muertes en accidentes de tránsito del año 85 en adelante. Ahí, 93 al 95, fue el momento de formulación de la política que les mencionaba antes, ¿ya? Y miren el impacto. Ya está clarísimo, ¿ya? Yo mismo me sorprendí en esa época cuando empezamos a ver esto que estaba pasando, ¿ya? Sí hago notar que es interesante, esa línea sigue horizontal, ¿ya? Voy a comentar un poquito sobre eso después. Es increíble, digamos, que todos los años que lleva igual, prácticamente. ¿Qué es lo que hicimos ya a través de la praxis de innovación participativa? Fue el diseño participativo de la política nacional y de su agencia CONACET, ¿ya? Donde hubo 200 y tantos participantes, 130 innovaciones muy concretas que se identificaron y 76 innovaciones estaban ya implementadas 10 años después. Muy rápido los impactos principales: se salvaron 10.000 vidas humanas, se evitaron lesiones a 100.000 personas, la diferencia entre las dos curvas. Este impacto solo se puede atribuir a la política, todo el transporte creció mucho en el periodo, ¿ya? El indicador internacional de fallecidos por 100.000 habitantes bajó de 14 a 11 aproximado, hay algunos cambios de criterios, ¿ya? El promedio de países desarrollados es 10, estamos a ese nivel en este momento en Chile. El promedio de países de ingreso medio como Chile es 22, ¿ya? Y si a escala global se pudiera tener un impacto de este tipo, equivaldría a salvar 3 millones de vidas y evitar lesiones a 30 millones de personas en 10 años. Y por último, para los que preguntan, ¿qué pasa con el costo de esto? Bueno, ahí tengo la única cifra que tengo firme. Hasta el 2009 se gastaron del orden de los 20 millones de dólares. Y el beneficio, usando criterios de Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, es del orden que ustedes ven ahí, 10.000 millones de dólares. O sea, invertir en esto es extremadamente, ¿no es cierto?, costo efectivo, como uno quiera llamar, ¿no es cierto?, como pasa con muchas políticas sociales, y esta es una política social. Una cosa más que es muy importante reflexionarla. Esto ha tenido un enorme impacto cultural. Esa foto, supongo que la alcanzan a ver, el niño corriendo ahí con los autos que se le vienen encima, muestra la realidad que existe hoy día en toda América Latina. Me ha tocado estar en los últimos años y medio en 6 países de América Latina y siempre la realidad sigue siendo esa. Chile, hasta donde yo sé, es el único país de América Latina donde pasa eso que ustedes ven ahí. No digo que pase 100%, que todo, ¿no es cierto?, pero todos sabemos que ya el automovilista en Chile o el vehículo motorizado respeta al peatón. Eso es único, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Porque se hizo una gran campaña respecto al peatón? No, porque hemos hecho las otras 100 y tantas innovaciones en el tránsito.
Y esto ha generado un cambio de cultura. La cultura no se cambia con avisos, con propaganda o cosas por el estilo. La cultura se cambia haciendo cosas distintas. Y aquí hemos hecho más de 100 innovaciones. Eso generó... ¿Y por qué digo el cambio de cultura? Muy simple. La cultura previa, la cultura es un conjunto de supuestos inconscientes que tiene un grupo humano. ¿Cuál es la cultura de tránsito que tienen esos conductores? Dice, yo arremeto porque soy más fuerte. Ese es el supuesto inconsciente, ¿no es cierto?, en la cultura anterior. Hoy día, el supuesto inconsciente es, yo respeto porque es más débil. Y eso está ya vigente en nuestra sociedad. Yo quiero dejar claro que uno tiene tendencias a mucha crítica, que todo está malo. No. Aquí hemos avanzado mucho en esto, ¿ya? Y es un cambio social, ¿ya?, profundo. Quiero agregar una cosa más, ¿ya?, y pensando un poco en las mujeres y en todo lo que está ocurriendo con la mujer hoy día. El principio de cuidado que ha entrado a la cultura chilena es un principio esencialmente femenino, ¿ya? Y el principio de arremeter es esencialmente masculino. Estamos en un proceso de cambio cultural muy profundo hacia una sociedad de más cuidado. Bueno, simplemente muestro cosas que no van a alcanzar a leer ustedes, pero para que tengan un poco la idea. Ese es el sistema, el mapa de acción. El mapa de acción es una herramienta, no la voy a explicar en detalle, de la innovación participativa que se construye en forma participativa y que describe toda la complejidad de un problema complejo, ¿ya?, y que lo hace comprensible, ¿ya? Deja de ser un enredo que nadie sabe qué es. No, se hace comprensible, cualquier problema de alta complejidad, ¿ya? Ahí está, ese tiene 9 dimensiones, que son las A, B, hasta no sé cuál, ¿ya? Y eso ordena, esa herramienta ordena toda la complejidad del problema y se construye desde abajo, desde adentro, por personas representativas de esa complejidad. Este fue el mapa de acción primero que hicimos, que fue la base central de la Política Nacional de Seguridad de Tránsito que les mencioné. Luego está ahí, es más detallado, el mapa de acción ahí dice el Sistema de Promoción de la Cultura de la Bicicleta en Chile. Este fue el que mencionó Amarilis, lo construimos el año 2006, y ese mapa ha sido la base, ¿ya? Y lo construimos ¿quiénes? Bueno, por supuesto, en cada caso, actores, ¿ya?, reales. Esos fueron ciclistas de muchos tipos, más otras personas cercanas, y ellos construyeron ese mapa. La tarea mía fue solamente aportar la metodología, el contenido es de ellos. La tarea mía fue solo aportar la metodología, el contenido viene de ahí, y hay mucho detalle y mucha riqueza en ese documento y mucha base para hacer muchísimas contribuciones e innovaciones. Luego les muestro, ahí está el tema de la integración segura de la bicicleta al espacio vial urbano. Ya aquí se avanzó más en una propuesta de política que luego condujo a el tema de la convivencia vial en que estamos en este momento. Entonces, simplemente lo que quiero decir, aquí hay ya 25 años ya de historia y vamos a entrar entonces al presente en esta historia. ¿Qué ocurre en el presente? Tenemos este trabajo en la Estrategia de Desarrollo del Sistema Nacional de Convivencia Vial. El método, voy a presentar un par de pinceladas solamente, se llama la praxis de innovación participativa. Praxis quiere decir teoría y práctica integradas, se basa en el pensamiento complejo. Aquí no hay modelos preconcebidos, ¿ya? ¿Para qué? Para animar transformaciones sociales y hacerlas eficientes. En todo tipo de comunidades humanas del mundo real, que es de alta complejidad, a través de la participación fuerte y metódica. Esta praxis la ha desarrollado en unos 40 años de investigación-acción, con éxitos y fracasos, y se ha aplicado en diversos campos con resultados de alto impacto. Ahí está, no voy a explicar más, pero esos son mis maestros principales, personas que influyeron en este trabajo, que están integrados en esta teoría y práctica. Voy a mencionar solo una idea más de esto, que es lo siguiente. Estamos hablando de transformaciones sociales. Las transformaciones sociales a veces ocurren un poco por azar, ¿ya? Otras veces puede haber reformas del Estado durante largo periodo. Esta es una que viene de otra manera, ¿ya?
Pero en toda transformación social viene de la participación. Lo que quiero mostrar acá simplemente es esto. Tenemos una comunidad humana. Toda comunidad humana tiene latente un campo de fuerzas que normalmente no lo aprovecha. La comunidad humana, el entorno donde funciona, toda comunidad humana tiene un potencial, algo que podría ser, ¿ya? Toda comunidad, desde una escuela y los niños que podrían crear, mucho más que lo que crean porque los aplasta el medio, etc. Segundo, el potencial de cada persona. Un tipo de liderazgo que estimule que esos potenciales funcionen, liderazgo habilitador. La participación fuerte, que ya la mencioné, la co-creación, y el pensamiento complejo. Quiere decir, no pensar que la complejidad es un obstáculo, sino que es mucha riqueza, que hay que sacarla a relucir y a funcionar. Esas 5 fuerzas existen en toda comunidad humana, ¿ya? Y se pueden movilizar. Y en esta praxis nosotros tenemos una figura que se llama el animador, que es capaz, que lo que hace con herramientas adecuadas es activar ese campo de fuerzas, que está siempre dormido. Ahí tienen ustedes una animadora, ¿ya? Y esa animadora está trabajando justamente en activar ese campo de fuerzas. Entonces, no quiero entrar en más cosas, pero esta praxis tiene justamente eso, ¿ya? Esto no es simplemente analizar y escribir cosas, sino que hay comunidades humanas completas que tienen mucho potencial, que tienen mucha energía, que están dormidas y que pueden despertar. Y funciona. Y voy a terminar con un par de láminas, no sé cuánto se alcanza a leer, pero la idea gruesa va a estar ahí. El proceso de innovación participativa tiene 2 fases, una de identidad y estrategia, ¿ya? Y una de co-construcción. En la primera hay animación externa y después queda la capacidad interna. ¿Por qué se quedó horizontal la curva en la seguridad de tránsito que les mostré antes? Porque no siguió habiendo animación, no siguió habiendo activación, ¿no es cierto?, de ese potencial. Se siguió haciendo lo que se había diseñado 25 años antes. En la primera fase, una cosa fundamental viene la identidad. En este caso, se le puso el nombre, Sistema Nacional de Convivencia Vial. La idea de convivencia ya había entrado en la sociedad chilena, pero había que darle más estructura a través de la noción de un sistema nacional. Y eso lo orienta un grupo convocante. El grupo convocante, y ahí hay un par de flechitas, de actores del Estado y de la sociedad civil. Ese grupo convocante tiene la tarea de darle legitimidad al proceso y de darle orientación estratégica. Se constituyó ese grupo convocante, ese fue el trabajo que hicimos en ese momento con el subsecretario Melo, con sus altibajos y cosas, y fue muy interesante, digamos, todo el trabajo. Hubo reclamos, críticas, etcétera, por suerte, porque así es el mundo real, ¿ya? Y de ahí salen, una vez que parte el proceso, salen productos tangibles y productos intangibles. En los tangibles, lo fundamental, y voy a ir rápido, es la comprensión participativa, lo que les decía. Esto hay que entender esta complejidad y eso se puede hacer. Y también sale una cartera de innovaciones y otros elementos y sale una estrategia que tampoco voy a entrar en detalle, viene después. En este periodo inicial entonces se genera la comprensión de esta cosa, de este fenómeno tan complejo y se genera una estrategia. Y luego se pone en marcha a través de una entidad que gestiona las innovaciones, lo que hizo CONACET en ese proceso, ¿no es cierto?, que se preocupa del codiseño de innovaciones y la coimplementación. Y entonces de aquí surge innovaciones en implementación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Innovaciones, innovación, innovación tras innovación. Pero no al lote, hay un plan, una estrategia clara. Algo más que es tremendamente importante, yendo al fondo, y esto es lo último, es lo siguiente. Hay productos intangibles de este mismo proceso, debido a la participación fuerte, como son las confianzas, la conciencia del potencial, la motivación, los consensos, un lenguaje común, el surgimiento de liderazgos, espacio para alianzas y redes, capacidades de innovación permanente. Todo esto se va produciendo en este proceso
y últimamente una cultura en transformación. Eso entonces en líneas gruesas. ¿Qué es lo que hicimos, lo que alcanzamos a hacer en los pocos meses en que trabajamos esto a fines del año pasado y principio, pero que ya quedó instalado? Precisamente la fase de identidad y estrategia. Eso está. Ya está eso listo para seguir adelante. Luego, otra mirada de esto, tenemos el tránsito en Chile, el grupo convocante, un equipo de unas 30, 40 personas que estuvo más cerca y una comunidad de transformación que puede tener 500 o 300, de 300 o 500 personas. Son 3 olas, digamos, donde se va ampliando este proceso participativo. En la primera política, realmente avanzó muy rápido, justamente gracias a esta cantidad muy grande de personas que se involucraron en ese proceso desde el principio. Bueno, no voy a entrar en detalle en las cosas que se hacen en cada una y voy a pasar a la fase actual de la transformación social, luego de esta breve pasadita por la metodología. Ahí está el Sistema Nacional, no vamos a leer eso obviamente, digamos, pero ese es el mapa de acción que muestra la estructura. Esto tiene, si no me equivoco, 9 o 10 dimensiones. ¿Ya? Las voy a mostrar comparadas. ¿Ya? Esto es lo nuevo, ¿ya? Lo que cabe hacer de ahora para adelante. Como digo, interpretando esto que ha pasado en la sociedad de empezar a hablar de convivencia vial y no solo de seguridad vial. Y hay algo profundo ahí. Ahí vamos a comparar, eso se alcanza a leer, ¿ya? La comparación conceptual entre la seguridad vial y la convivencia vial. Fíjense ustedes, en la seguridad vial las dimensiones fueron formación y acreditación de conductores, gestión de calidad de vehículos, gestión de vías, gestión de servicios de transporte, fiscalización, acción judicial, atención de accidentes, investigación, información, educación, comunicación. Eran temas bastante técnicos los que estaban ahí, que no estaban, ¿ya? No había nada de eso en Chile en esa época. Hoy día, fíjense el tipo de contenido que estamos hablando, las dimensiones de la convivencia vial. Establecer participativamente principios, derechos y deberes de convivencia vial. Formación de conciencia personal, educación para convivencia vial, comunicación permanente para crear conciencia y responsabilidad, acción ciudadana, generar condiciones de infraestructura, fomento de investigación e innovación, normas punitivas para disuadir conductas irresponsables, etc. ¿Ya? Estamos en un terreno, y quiero decirlo derechamente, en un terreno mucho más ahora de las ciencias sociales que de la ingeniería. ¿Ya? Y yo creo que es importante también, tomando lo que mencionaba el presidente del Senado al principio, que le echó una talla a algunos ingenieros ahí. Los ex ingenieros hemos aprendido también. Entonces, quiero decir, es muy importante visualizar que esta complejidad social, ¿ya? No se resuelve solamente con medidas técnicas, ¿ya? Sino que hay que entrar a profundizar en los contenidos sociales que están acá, como son las innovaciones que hay que hacer ahora. No alcanzo a mostrar en detalle. Esta es la cartera de innovaciones. Hay 42 innovaciones bien precisas que fueron definidas en la estrategia, que están disponibles para que ustedes las vean, incluso con una propuesta de priorización. ¿Cuál es iniciar el año 1, el año 2, los años 3 y siguientes? Y eso va dimensión por dimensión de la cartera del mapa. Ahí incluso una de las, ahí está destacada, el que fue precisamente activar el proyecto del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que ya venía de antes, ¿ya? y que el gobierno actual está impulsando. Bueno, y finalmente, institucionalidad para hacer esto. Como digo, ya hay una propuesta detallada, concreta, de innovaciones para poner en marcha. La propuesta que salió de este proceso participativo es la siguiente: generar en 2 etapas un mecanismo institucional requerido para implementar la estrategia. Primero, mantener la coordinación ejecutiva de convivencia vial que se constituyó en la subsecretaría para iniciar de inmediato la implementación de las innovaciones y mantener el grupo convocante establecido en esta experiencia. Evaluar 2 opciones y poner en práctica una de ellas. Convertir a la coordinación ejecutiva señalada en una Comisión Nacional de Convivencia Vial de carácter permanente para la implementación y renovación periódica de la estrategia. O
alternativamente convertir gradualmente a CONACET en una Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia Vial, agregando los temas de convivencia vial a su mandato, incorporando profesionales de ciencias sociales a su equipo y equilibrando su actual consejo, que solo incluye entidades del Estado con una participación significativa de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, finalmente, más o menos repetir lo mismo que estaba ahí, ¿no es cierto? Mantener operativa la coordinación ejecutiva, mantener el grupo convocante que tiene Estado de sociedad civil, actualizar las prioridades de la estrategia, integrando las visiones del nuevo gobierno, impulsar 10 a 15 innovaciones estratégicas de alta prioridad en el actual periodo de gobierno, incluyendo el proyecto CATI, y preparar una ley que cree la Comisión Nacional de Convivencia Vial para superar la actual institucionalidad precaria. La institucionalidad de la seguridad y convivencia vial no existe en la práctica. Hay una línea presupuestaria por ahí solamente y me parece que las condiciones están maduras en este país para que avancemos hacia allá. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo del Valle. A continuación hace uso de la palabra el señor secretario ejecutivo de la CONACET, don Luis Alberto Stuben. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo agradecer a la Red Nacional por la invitación, a Marilis como presidenta del COSOC, saludar también al presidente del Senado, senador Monte, al senador Letelier, a todos los académicos aquí presentes, porque veo que hay muchos académicos, no solo el profesor del Valle, a todos ustedes, y dejé para el final intencionalmente a la ex ministra y a los ex subsecretarios, porque al menos así creo yo, este es un tema de Estado y no solamente de gobierno, ¿ya? Dicho eso, paso a la presentación, que me van a tener que ayudar con el cambio de las láminas porque aquí no me está funcionando el... A ver, ahí está, ya. Entonces, y cómo se grafica la gestión de la velocidad con la convivencia vial. Primero, unos datos del 2017, la verdad es que son bastante elocuentes. Hago referencia principalmente a los casi 2.000 fallecidos por siniestro vial, esto contemplando la corrección que es aceptada desde el punto de vista internacional, ¿ya? Indicar también que es la primera causa de muerte, la primera causa externa de muerte en niños de 1 a 14 años. Perdón, hago la mención al alcalde Durán, se me olvidó. Perdón, alcalde. Y, bueno, el costo de la vía que se ha estimado por el Ministerio de Desarrollo Social, no es una estimación mía, es de 2.000 millones de pesos, y a la derecha de la lámina ustedes pueden ver el costo total de los siniestros viales, ¿ya? Estamos hablando de muchos fondos que se podrían destinar no solamente a prevenir, sino a otras necesidades, principalmente sociales. Luego, dentro de los usuarios más vulnerables, y un tema al que hacía referencia a Marilis, efectivamente estamos los usuarios de bicicleta, junto con los peatones, y lo digo porque el 53% de las personas que mueren en siniestros viales precisamente son de esos modos más vulnerables, considerando también a los motociclistas. Luego, dentro de la Política Nacional de Seguridad de Tránsito que se realizó durante el 2017, estos son los ejes principales, los 5 ejes, y hago referencia al de los usuarios de vías de tránsito más seguros, y es precisamente a eso con lo que apuntamos
con la ley de convivencia vial, que precisamente, como decía Amarilis, tiende a proteger o equiparar, mejor dicho, bueno, proteger a los más débiles y equiparar los derechos y deberes de todos los usuarios de las vías. Para eso es clave la fuerza de la ciudadanía. Es decir, un Estado sin la ciudadanía no es nada para poder desarrollar este tipo de política, ¿ya? Es decir, dependemos de todos los usuarios, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas e incluso también para poder desarrollar una sana y armoniosa convivencia, como lo decía el senador Monte en su relato. Luego, la importancia de la gestión de la velocidad. A grosso modo, esta lámina lo que la trata de mostrar es que el 30% de las personas que fallecen en siniestros viales corresponden, sin perjuicio de la multifactorialidad que puede haber en los mismos siniestros, corresponde principalmente o está involucrada la causal velocidad. Por eso la importancia y el apoyo que hemos dado como gobierno a la reducción de velocidad que, si bien creo estar tranquilo respecto a la tramitación que se ha dado, no estoy confiado. Es decir, hasta que esto sea ley, vamos a seguir trabajando para la consecución de ese fin. Luego, los fallecidos en centro de tránsito por velocidad y pérdida de control, ya que son, como les decía, la velocidad en sí misma constituye una de las muchos factores que influyen en un siniestro vial. Y por lo mismo es que hay que atacarlo desde ese punto de vista, es decir, por los diferentes frentes. Bien lo decía la ministra, y ya voy a hacer referencia también un poco más con profundidad a eso. Lamentablemente nos damos cuenta que todas las buenas prácticas terminan introduciéndose más por regulación que por buena voluntad de las personas, ¿ya? El uso del sistema de retención infantil es uno de los tantos ejemplos. Luego aquí se ve un gráfico de los la diferencia entre la velocidad y distancia relativo a la capacidad de frenado con las diferentes velocidades, ya donde vemos que máximo a 55 km por hora, efectivamente los vehículos pueden frenar sin provocar un siniestro. Luego, ya terminando, quiero hacer referencia a los dos proyectos que están, primero, lo más, a mi juicio, o mi modo de ver, más emblemáticos que están desarrollando en el Congreso respecto a este tema y de la convivencia vial. Por una parte, la reducción de velocidad. Es decir, el hecho que haya sido rechazada esta parte de la reducción de velocidad de 60 a 50 en la misma ley de convivencia vial, la verdad es que a mí personalmente me frustra y por lo mismo es que agradecemos la participación de los senadores que han impulsado esta moción para retomar ese camino que, bien lo decía la ministra, ya superó el primer escollo que viene siendo el Senado, que es precisamente donde se rechazó inicialmente, para ahora que lo vea la Cámara de Diputados, donde tuvo un gran apoyo. Entonces, por eso, como les decía, estoy tranquilo, pero no confiado, ¿ya? Y, por otra parte, el Centro Automatizado de Tratamientos de Infracción. Es decir, una reducción de velocidad sin la debida fiscalización, la verdad es que no va a llegar a ninguna parte. Actualmente, y los estudios que tenemos nosotros, es que el 50% de los conductores excede el límite de velocidad y de ellos, en promedio, circulan 20 kilómetros por sobre la máxima. Es decir, estamos concluyendo que en zona urbana están circulando, insisto, en promedio aquellas personas a 80 kilómetros por hora, ¿ya? Si a eso le ponemos un ciclista al lado, la verdad es que la ecuación, como decía Marili, no calza, ¿ya? Por lo mismo, impulsar ese proyecto de ley que, si bien está en la comisión, debiese próximamente pasar a la Cámara para su votación, sin perjuicio de las indicaciones que
está presentando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Por último, hacer referencia a la visión cero, que es a la que se ha adscrito Chile y principalmente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con el objetivo de ser un país sin fallecidos ni lesionados graves por siniestros viales. Esto principalmente porque uno no se puede comprometer, no solo como gobierno, sino que aquí hablo como Estado, a reducir los accidentes o siniestros de tránsito, toda vez que somos personas, somos humanos, quienes generalmente realizamos ese tipo de conducta y nosotros como humanos podemos fallar. Pero lo que sí podemos hacer es que esos siniestros viales tengan el menor impacto posible. Y por lo mismo, la importancia de esta visión cero. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Alberto. Dentro del marco de los ciclos de diálogo con la ciudadanía, nos gustaría ofrecerle también la palabra a la ex ministra de Transportes, Paola Tapia, sin antes de saludar, ministra, a la concejala de Comuna de Santiago, la señora Verónica Castro Abello. Por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación que me hiciera llegar directamente a Marilis. Entiendo y espero que sea en representación de muchos de los que están acá también, con quienes varias veces nos reunimos, con quienes varias veces trabajamos, con quienes varias veces también sufrimos cuando no se aprobó el proyecto de ley de rebaja de velocidad. Siempre lo hemos entendido acá, nosotros cuando estuvimos a cargo de la cartera de transportes, buscamos impulsar con todas las herramientas posibles todas estas iniciativas. Generamos una nueva política de seguridad vial después de más de 20 años. Hicimos un pequeño detalle que ojalá que CONACYT pudiera mantener, no lo sé si lo tienen previsto así. Hicimos la primera Feria Nacional Infantil en materia de seguridad vial y muchos de ustedes nos acompañaron con iniciativas creativas porque creemos definitivamente que esto parte de la educación. Así que me encantaría, no importa que no me inviten, no me voy a enojar con eso, pero que se haga la segunda Feria Infantil y ojalá que también a nuestro proyecto que no se haga solo en Santiago, pensábamos hacerlo en Antofagasta, en el sur, esto tiene que llegar a las regiones porque Chile claramente no es Santiago. Además, aprobamos el Día Sin Automóvil, también a iniciativa de la sociedad civil y ahí también felicitar al gobierno que haya mantenido ese decreto, que lo tramitamos rápidamente en febrero y que hoy día ya es una norma y por lo tanto el último viernes que va a decir, de septiembre vamos a celebrar juntos este Día Sin Automóvil, que es un día simbólico, pero que es un día que nos tiene que convocar a todos los que creemos que la integración de los modos, la convivencia de los modos es esencial. Lo hemos dicho tantas veces. No hay que elegir, no hay que decir, no, yo me voy en metro, me voy en el Transantiago, me voy en auto, me voy a pie o me voy en bicicleta. Cada uno tiene que optar a los medios y ojalá que nuestra próxima campaña pudiera ser bájate del auto y sé uno más de los que se desplaza caminando o en bicicleta, porque además le hace bien a la salud, le hace bien a la educación y a esta cultura que tenemos que generar en materia de convivencia de modo. Recuerdo lamentablemente un comentario en particular en la Cámara de Diputados cuando alguien aseveraba a propósito de también, así como en contra de peatones y ciclistas, y muchas veces también las personas no eligen ser peatones o ciclistas. Y ese también es un número importante de personas en nuestro país. Partiendo por ese breve resumen, señalar además, y aquí nos acompañan el presidente de la Comisión histórico podríamos decir, presidente de la Comisión de Transporte, el senador Letelier, que siempre nos apoyó con fuerza en estas iniciativas y no me cabe la menor duda que aunque ahora no integre esa comisión, desde el Senado también va a estar apoyando las buenas iniciativas que tenga el gobierno. Y el senador Montes, que desde su trinchera también como histórico presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, también siempre nos hizo presente la importancia de mirar las ciudades en esta integridad. Dicho esto, entonces, la verdad es que ahora, desde la sociedad civil, desde los distintos movimientos ciudadanos que ustedes convocan y desde los propios que nosotros podamos generar, creemos firmemente que podemos seguir desarrollando concretas medidas por seguir trabajando por esta convivencia de modo.
Y esas concretas medidas, ojalá también que ustedes alcen la voz y puedan contarnos cuáles son. Nosotros estaremos ahí, ojalá, para poder apoyarlas, para poder impulsarlas en conjunto. Marilia hacía referencia al tema de la presunción frente a un accidente. También está el tema de No Chat, que es una deuda que nosotros claramente tenemos, pero que tampoco podíamos tramitar tantos proyectos de ley en forma conjunta. Y me preocupó mucho y tomé nota de ello en detalle, esta idea de que el proyecto de ley estaría cambiando de visión para efecto de decir ahora entonces los ciclistas tienen que preocuparse de más cosas. Yo soy una convencida de que este proyecto lo que establece, sí, son obligaciones, pero también derechos. Derechos para ustedes que vinieron hoy día en bicicleta, que las estacionaron ahí y que por lo tanto día a día también están aportando en eso. Y en ese sentido, recalcar nuestro esfuerzo conjunto. No porque hoy día no seamos autoridades, no vamos a estar presentes en este tipo de iniciativas transversalmente, como se señalaba, pero además buscando espacios, ya sea a través de los mismos parlamentarios, ya sea a través de la misma sociedad civil, ya sea a través de campañas de difusión. Me habría gustado también conocer cómo se va a dar a conocer desde las autoridades también el proyecto de ley de convivencia de modos, porque esto significa educar. Decir cuáles son las reglas del juego ahora, porque no son las mismas reglas del juego que existían antes. Entonces ahí tenemos que avanzar también todos en un rol educativo para fortalecer este cambio cultural. Y lo que ustedes, como jóvenes o algunos no tan jóvenes, con creatividad, yo siempre los llamo a la creatividad porque creo que desde ahí está la base de lo que podemos ir cambiando. Atrévanse a comentarlo, generemos espacio, ojalá que se genere un diálogo, yo me callo ahora para que ojalá también ustedes tengan la oportunidad de decirnos cuáles son sus principales preocupaciones y en qué necesitan ayuda, porque ahí estaremos, porque ahí también queremos compartir con ustedes esos espacios y poder de ese modo, en forma conjunta, ir avanzando. El 2017 fue el año, lo mostraba las gráficas, después de muchos años en que tenemos disminución de los fallecidos. Les quiero decir que eso no fue casual. Eso fue producto de un trabajo conjunto con ustedes, en donde ustedes alzaron la voz y nosotros estuvimos ahí para, con liderazgo fuerte y decidido, apoyar esas medidas. Así que gracias a ustedes y estaremos aquí y estaremos todas las veces que nos inviten y que nos convoquen para apoyar estas iniciativas que son tan relevantes. Yo soy mamá de 2 niños de 5 y 7 años y creo que ellos también tienen que ser educados en materia de seguridad vial. En medio ambiente ya hicimos la pega. Ellos siempre me dicen, mamá, las papeles se botan, corta el agua, hay que cuidar el planeta. Pero siento que todavía en seguridad vial tenemos mucho que avanzar y mucho también por educarnos todos. Muchas gracias. Gracias por las palabras de la ex ministra Paola Tapia. Corresponde dar inicio al anuncio de campaña ciudadana de convivencia y seguridad vial en 8 ciudades y habilitación del espacio web de convivencia vial en www.bicicultura.cl con don Henry Herrera. Aló. Muy bien, buenas tardes, amigas, amigos. Nos hemos encontrado muchas veces en la ruta que se ha producido en los años previos para llegar a este momento. Tengo 2 avisos de utilidad pública y 2 invitaciones. La primera es que me dicen que hay una bicicleta Trek negra de mujer que está enganchada a otra afuera, así que si alguien es la dueña o el dueño de esa bicicleta, si nos puede ayudar a destrabarla para que una persona que necesita irse pueda salir. La que está amarrando es una bicicleta Trek negra de mujer. La otra no sé cuál es, pero esa es la que está atrapando la salida, ¿no? Está el aviso dado, veremos qué pasa, ¿sí? Ese es el primer aviso de utilidad pública. Hace muchos años mi abuelo me dijo que si me tocaba hablar al final de una actividad y después venía un cóctel, que fuera lo más breve posible. Así que el segundo aviso es que voy a ser muy breve, ¿vale? Perfecto. No hay cóctel, me dicen, así que puedo alargarme sin ningún problema. Otra cosa importante. La clave al final de esto es que vamos a lanzar una campaña nacional de convivencia vial, una campaña comunicacional, es una campaña desarrollada esencialmente en redes, con gestión de prensa, con 8 ciudades de Chile. Están involucradas esto hasta ahora organizaciones de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de San Antonio, está César Contreras acá acompañándonos, de Villa Alemana, de Rancagua, que también es representante de la gente de Rancagua, está Hernán también por acá, y de Chillán y de Concepción.
Hablamos de Mascleta, el Bike Club de Chillán, la gente de Antofagasta, Ciclovía San Antonio, Ciclo Vicioso en Arica, Biciñustas, el Club de Ciclismo de Pedal de Villa Alemana. La intención de esto básicamente es poder desarrollar una campaña base que traduzca esto lo que hemos estado hablando y preocupándonos estos últimos meses, que tiene que ver con la ley de convivencia vial, pero traducida también a los lenguajes locales. Es una campaña base que se pone a disposición de cada comunidad y cada comunidad en debate de asamblea de su organización ha estado decidiendo cuál es el tema que para ellos es clave dentro de la ley de convivencia vial. Por ejemplo, la gente de Villa Alemana escogió el tema del 1,5 metros de adelantamiento, porque un ciclista de su comunidad falleció hace muy poco, el 20 de junio, y justamente haciendo ciclismo de ruta deportivo, de 74 años un hombre, en la ruta al Orozco. Entonces, ellos le van a poner en su caso el nombre de este ciclista a su campaña y van a centrarse en eso. La gente, por ejemplo, de Chillán ha decidido también sumarse a esa línea porque también tiene ciclistas fallecidos hace muy poco en su territorio. La gente de Concepción ha decidido sumarse desde el lado de los bicibox, la zona de adelantamiento, de zona de detención adelantada, porque ya hay algunos instalados. Y por lo tanto hay una experticia creada que puede ser también imitada en otros lugares. Es decir, cada comunidad está tomando los elementos esenciales que les interesa para poder proyectarlos. Está abierto a todo el mundo puede sumarse, por supuesto. Vamos a lanzar esta campaña el día jueves 21, 3 días más, ¿no? Lo teníamos planificado para antes, pero hemos dedicado tiempo a esto. Vamos a seguir avanzando en esa línea desde el 21 de junio. Y cosa importante, esta campaña, aun cuando se centra en la ley de convivencia vial, es especialmente relevante en relación al ciclismo de las mujeres, ¿sí? La idea es que las personas que van a liderar las vocerías en cada una de las regiones son esencialmente mujeres. La gente de Biciñustas de Arica, distintas organizaciones que están decidiendo quién lo hace a través de asamblea. Pero esos son 2 elementos clave. Esto va a salir el 21, les vamos a invitar para que se puedan sumar, colaborar, y esencialmente tiene como sentido dar a conocer a la comunidad esta ley de convivencia vial. En cada una de las regiones es a través de un juego. Diseñamos un juego de cartas que permitía a la gente con su propia asamblea jugar, entender la ley, saber de qué se trata y poder decidir los contenidos que son más importantes. Y como apoyo a eso, no sé si tenemos internet acá, podemos ver, por favor, la página de www.bicicultura.cl. En esa página habilitamos una pestaña nueva, extra, que está esencialmente dedicada al tema de la ley de convivencia vial. Hay una pestaña ahí especial donde ustedes van a poder... vamos a esperar un segundo, que se cargue. La que dice convivencia vial, la tercera pestaña, arriba, eso. Ahí en general van a poder encontrar la información que se ha producido hasta ahora con las organizaciones. Hay fotografías, está el trabajo de prensa, están las campañas, está todo el material gráfico. Si ustedes necesitan potenciar la campaña que están haciendo en relación a esto en su localidad, ahí hay toda la gráfica que se ha producido hasta ahora en distintos procesos. Lo acumulamos ahí, pero esto es el trabajo que se ha hecho por ya más de 100 organizaciones a nivel nacional a lo largo de un buen tiempo. Entonces, este es un proceso de trabajo en red, es un proceso colaborativo y que permite generar espacios como este gracias a que muchas pequeñas organizaciones, instituciones, grupos de personas se unen, apuestan, trabajan coordinadamente y a partir de eso logran poder generar cambios relevantes como esto que hemos estado viendo hoy día acá. Así que esa es la invitación a aprovechar esta información, a aprovechar este material para poder sacar sus propias campañas y a partir del día 21 de junio sumarse a esta campaña de la Ley de Convivencia Vial. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Aplauso para los invitados y aplausos para ustedes. Y el otro aviso de utilidad pública. Tenemos el lienzo, el clásico lienzo que hemos ocupado y nos gustaría sacarnos una foto todos juntos acá, si les parece. Cerremos una foto que podamos viralizar entre todos. ¿Si están de acuerdo? Está acá. Vamos de inmediato. Los fotógrafos tal vez nos pueden decir cuáles. Las cámaras están allá. Me parece que tal vez el lienzo puede estar acá y nos situamos en esta zona para que nos saquemos una foto todos juntos de promoción de esta actividad del día de hoy. ¿Vale? Y después de eso, creo que era broma lo que me decía el senador, parece que sí tenemos un cóctel acá en la sala junto, y ese también va a ser el espacio para que nos juntemos a conversar entre todos. ¿Cómo? Yo creo que hacia acá, ¿no? Para que también la gente que pueda hacer eso. Para que te salgan las banderas.
Muy bien, la foto la vamos a sacar a este lado, ¿vale? Para que aprovechemos. También los fotógrafos pueden aprovechar acá o desde arriba para tener otra visión de este grupo. Esa, perfecto, muy bien. Muy bien, los invito a sumarse acá adelante para que aprovechemos de sacarnos la foto y después... Pero aquí adelante. Allá. O mejor que... nosotros ponemos adelante, ¿no? No, acá. Tiene que ser acá. Tiene que ser acá. La gente detrás del lienzo, claro. Bien, los invitamos a pasar detrás del lienzo para sumarnos a esta foto. Amigas, amigos, estiremos al máximo para allá, a ver. Veamos hasta dónde pega. Hay que darle más para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pase nomás. Bien, lo invitamos a pasar por este lado, hacia atrás del lienzo, que dice Proyecto de Ley de Convivencia Vial, Seguridad para Todas y Todos. ¿Cómo le va? Bien, bien, adelante. ¿Me puedo poner ahí al lado? Póngase no, adelante, maestro. Para mostrar mi boletita. Sí, lo invitamos a la gente que pase detrás del lienzo. Voy a cerrar un poco el espacio. Adelante nomás, pase por acá. Sí, pasémonos. Sumarse por acá, pase nomás. También yo creo que hay gente que se puede parar arriba en la testera para tener dos líneas de personas. Eso, toma, perfecto. Un poquito más allá, hay que ir más allá. Vale, los invitamos a pasar atrás arriba de la testera. Eso nos puede permitir tener dos líneas de personas. No sé si será posible pararse arriba de la mesa, compañera. No estoy seguro que eso sea posible. Ya, un poquito más allá para que ahora alcance. Ahora hay que correrlo para allá. Yo lo tengo aquí. Dale más allá, dale. Más allá para que alcance. Esto es grande. Sí, pues esto es grande. Acá. Ya, ahí está. Pero podéis doblarlo ahí, porque hasta ahí no afecta. Perfecto. Dale. Exacto. ¿Vale? Déjame pasar. Muy bien, damas y caballeros. Ahora, una desordenada, una con una sonrisa, por favor, supone que estamos celebrando. Muy bien. ¿Cuál es la cámara oficial? Claro, que dice Proyecto de Ley de Convivencia Vial, Seguridad para Todas y Todos. Sin excepciones. ¿Les parece? ¿Bien? ¿Estamos listos?